una disculpa a todos. Primero que nada, una disculpa a todos por este retraso, pero como bien lo dijo el doctor, por unas causas ajenas y de fuerza mayor es este retraso. Y sin más preámbulo, por respeto a todos ustedes, pues iniciamos. Y pues el tema que nos dio el doctor Carlos en esta ocasión es la evolución del trasplante en México, la mirada desde el Senatra. Como bien, publicamos nuestro primer boletín, el cual salió en el mes de julio. Y pues el título de nuestro boletín es el trasplante de órganos, una necesidad impostergable en nuestro país. Y dentro de los puntos claves y principales es hacia dónde vamos. Y la mirada de nosotros desde el Senatra, como bien lo dice el título, es, eh, es hacia qué rumbo vamos a tomar y hacia dónde vamos. Si bien el Senatra cumplió 25 años el pasado 26 de mayo, en donde se lograron muchas cosas buenas, muchas cosas administrativas, se logró establecer en los 32 estados una representación de trasplantes por medio de los centros estatales y de los consejos estatales de trasplantes, pero ya necesitamos cambiar el rumbo, necesitamos dirigir para los próximos 25 años o para los próximos 10 años o para el año que sea, necesitamos dirigir y necesitamos poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro entusiasmo por mejorar esta tasa de donación, la cual está en 4.6 por millón de habitantes y que nuestro país pues lo necesita. Necesitamos apoyar a todas esas personas que están esperando por un órgano y necesitamos hacer muchas acciones, muchas estrategias y que yo estoy convencida que solo el trabajo entre todos y en colaboración interinstitucional lo vamos a poder lograr. Entonces, ¿cómo está el panorama actual de la donación y los trasplantes en México? Actualmente en México, para poder realizar un trasplante necesitamos una licencia de trasplantes y también para poder llevar a cabo una extracción de órganos o procuración, se necesita una licencia y es así como en México tenemos un total de 800 establecimientos con licencia de procuración y con licencia de trasplantes. Así hay de procuración 457 y trasplantes 435. Si lo sumamos no nos da los 800. Sin embargo, tenemos establecimientos que tienen ambas licencias. Pero aquí lo más importante en esta situación que yo quiero recalcar es que de estos 800 establecimientos, solo el 40% son los que tienen actividad. Y otra cosa más importante, esta actividad se refleja si algún establecimiento en años solo tiene un proceso, ya sea de donación o de trasplantes, nosotros lo tenemos como activo. Entonces, nuestra situación actualmente y en nuestro país, pues es grave y tenemos que ir avanzando y tenemos que ir dando pasos. Y yo, pues, les agradezco infinitamente la invitación a este journal y sobre todo, pues, al doctor Carlos, porque de esto se trata, de conocer los datos duros que tenemos, pero de que hagamos algo por mejorar. Entonces, como les mencionaba, de los 800 establecimientos de riñón tenemos 278, de hígado 83, de corazón 59, pero solo de estos casi 60 establecimientos, solo el 17% tienen actividad. La siguiente. ¿Cómo estamos en nuestro país? Nuestra base de datos la actualizamos cada día 3 de cada mes y al corte de apenas de la semana pasada, de hace un par de días, el corte al 3 de septiembre, tenemos actualmente en México 19.069 personas que están esperando por un órgano. Y de estos, la gran mayoría son de riñón, que son 16.428. De ahí le van siguiendo los órganos y vemos aquí en corazón que son 20. Aquí es de llamar mucho la atención y la importancia de que estas cifras nunca van a engordar tanto como las del riñón, porque no tenemos una terapia paliativa que pueda prolongarles o extenderles más
su vida, ¿no? Como es en el caso del riñón, por medio de terapias de reemplazo renal, llámese diálisis peritoneal, hemodiálisis, etcétera. Entonces, tenemos actualmente 20 pacientes en lista de espera por un corazón y hago énfasis porque la plática y el foro, pues la mayor parte de estas personas pues están enfocados hacia la cirugía de corazón. La siguiente. ¿Cuál es el tiempo de espera en meses que tenemos? Aquí llama la atención que son los pacientes ya trasplantados. No refleja el tiempo real de las personas que están en esta base de datos como realmente se le conoce y como coloquialmente todos lo conocemos como una lista de espera. Así tenemos que en el riñón aproximadamente son de 40 meses, en el corazón aproximadamente de 3 meses, pero esto refleja de los pacientes trasplantados. La siguiente. En cuanto a tasas de donación por muerte encefálica, si hacemos una comparación anual en los últimos 10 años, podemos ver que nuestra tasa de donación pues no ha tenido un incremento considerable. Estamos en 4.6, cerramos el 2024 con 4.6 por millón de habitantes. Y algo tenemos que hacer porque somos un país muy extenso con más de 130 millones de habitantes. Somos un país extenso en territorio y en población. Entonces, 4.6 por millón de habitantes, pues estamos muy por debajo de lo que realmente deberíamos tener. Si nos comparamos con países europeos, estamos muy por debajo, siendo España el líder, que rebasa el 50 por millón de habitantes. Pero si nos comparamos también con países latinoamericanos, también estamos muy por debajo y más para la población que tenemos. Como vemos en esta gráfica, las donaciones en el 2018 estamos en la misma tasa de 4.6. Sin embargo, nos dio 4.6, 579 donaciones y ahora en el 2024 608. Quiero recalcar que esta 608 es el récord que tenemos en donación por muerte encefálica a través de los años. Es el número más alto de donaciones que hemos tenido y que podemos decir que vamos incrementando y que vamos avanzando. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente para la gran demanda que tenemos y a continuación se las voy a mostrar. La siguiente. Nuestra tasa nacional, como les decía, es de 4.6. Sin embargo, tenemos una desigualdad muy importante. Como vemos, quien liderea en tasa de donación es Guanajuato con 16.6, pero si lo comparamos con los últimos 3 o 6 o 7 o 10 estados, podemos ver que estamos en cero en tasa de donación. Entonces, hay una desigualdad territorial muy importante. 16.6 con Guanajuato contra cero en Oaxaca, pero también estamos en cero en Chiapas y en Hidalgo. Y a partir de ahí, si nos vamos hasta Durango, Durango empieza con 2.1, Veracruz 1.7, Tamaulipas 1.6, entonces estamos muy, muy por debajo de la media nacional y esta gráfica lo que refleja es la gran desigualdad que hay en todo el territorio nacional. Y esta desigualdad nos da finalmente una tasa de donación de 4.6 por millón de habitantes. La que sí. Esta gráfica a mí me gusta mucho y es muy importante porque en el 2023, si podemos ver aquí en la tercera línea, las donaciones no concretadas que tuvimos. Tuvimos un total de casi 3,000 donaciones concretadas en el 2023, igual en el 2024. Si se fijan, la tabla y el patrón es el mismo al pasar de los años. Sin embargo, aquí llama mucho la atención que las donaciones no concretadas en el 2023 fueron más de 4,000 y en el 2024 fueron casi 3,600. Quiere decir que si estas donaciones las hubiéramos concretado, estamos hablando de 8,000 riñones, de 4,000 corazones, de 4,000 hígados y así sucesivamente. Entonces nuestra lista de espera disminuiría considerablemente y exponencialmente. Y lo mismo sucede en el 2024. Entonces, estas donaciones no concretadas es multifactorial.
Tenemos casi el 60%, 58.8 de negativa familiar, pero esta negativa familiar puede ser por liberación de anuencias en los ministerios públicos, por la logística de traslados, entre otras causas, y es lo que estamos analizando y tratando de mejorar desde el Centro Nacional de Trasplantes, porque el eslogan desde el Centro Nacional de Trasplantes para nosotros es por un México sin lista de espera. Obviamente esto es muy soñador y es muy literal. No es que no tengamos una lista de espera, pero no es lo mismo tener una lista de espera de 19,000 personas a tener una de 10,000, una de 5,000 o una de 2,000. Igual en el corazón, no es lo mismo tener ahorita una lista de espera de 20 personas a tener una lista de espera de 5 o de 10, o que estas personas que no alcanzan ni siquiera a ingresar a una lista de espera o a una base de datos, las podamos ingresar y podamos ayudarles con su trasplante. La siguiente. Si hacemos una comparación en los últimos años, del 19 al 24, para cerrar los 5 años completos, podemos ver que nuestro patrón es el mismo. En el 2019 se realizaron un total de 6,277 trasplantes y en el 2024 de 6,723. La mayoría de los órganos procurados más bien fueron tejidos, como podemos ver aquí. En el 2020 en el 2019 se realizaron 5,000 tejidos contra 1,200 órganos y en el 2024 5,300 igual tejidos y 1,313 órganos. Y esto está bien, pero necesitamos incrementar más los órganos. Cabe mencionar que dentro de los tejidos están las córneas también. Entonces tenemos aquí que si ya lo vemos a grosso modo, tuvimos un leve incremento. Sin embargo, nuestra demanda sigue siendo mayor que la oferta que hay de donación de órganos. Tuvimos un leve incremento en órganos de 5%, de tejidos de 6%, que nos da un total de 7%. Y aquí podemos ver en esta gráfica que comparando del 2019 al 2024, en lo que es corazón, pues sí hubo un incremento de 33 a 41, que refleja el 20% mayor, el 24%. La siguiente. Si seguimos haciendo esta comparación anual, como les mencionaba en el transcurso de los años, el 2024 cerramos con 6,363 trasplantes, de los cuales fueron 3,071 de órgano sólido y 3,292 de tejidos. La siguiente. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, el patrón viene siendo el mismo desde los últimos 10 años. En el 2020 hubo un gran descenso por obvias razones y no solo fue en México, fue a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, que pues no sabíamos cómo se iba a hacer, que varios programas se suspendieron, los trasplantes, que muchos hospitales se convirtieron en hospital COVID, entre otras causas. La siguiente. En cuanto a la tasa de trasplante, estamos en 23.2, la tasa nacional. Como podemos ver en esta gráfica, quien lidera el número de trasplantes es la Ciudad de México con más de 100, rebasa con mucho más de 5 veces la media nacional. Sin embargo, como podemos ver también en los últimos 8 o 10 estados, la tasa de trasplantes estamos en cero y caemos igual, Tamaulipas, Quintana Roo, Nayarit, Guerrero, Durango, Colima, etcétera. Varios estados que tienen su tasa en cero. Entonces, hay una desigualdad muy importante, 100 contra cero, 0.0. Entonces, también necesitamos ver y necesitamos hacer algo por todas estas poblaciones para apoyarlos, que también haya trasplantes. La siguiente. Esta gráfica es muy representativa y se trata de los trasplantes renales porque es lo que más hacemos en México y es nuestra lista de espera mayor la que se encuentra. Entonces podemos ver que desde el 2007, pero si nos vamos más atrás, más o menos la gráfica viene igual. Como podemos ver, los receptores empiezan a incrementar por ahí del 2012, ya se empieza a separar continuamente la gráfica.
Sin embargo, los trasplantes se siguen manteniendo en los mismos que hacemos por año, pero los receptores se siguen incrementando. Y así como podemos ver en el 2024, de los 16.675 personas que están en espera de un trasplante, solo se hicieron 2.723. Pero aquí otra cosa importante de mencionar, que de estos 2.723 trasplantes, la gran mayoría fueron de donante vivo. Es decir, de estos 2.700, solo 900 personas se trasplantaron de donante fallecido. Y esto se traduce en que casi 2.000 personas se están quedando monorreno en el país por esta tendencia que tenemos. Y es algo en lo que estamos trabajando para invertir esta curva y que sea más donación cadavérica y menos donación de donante vivo relacionado. El siguiente. ¿Cuáles son los retos del Subsistema Nacional de Donación y los Trasplantes? La siguiente. Pues tenemos evidentemente un aumento en la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles y las que van a requerir de un trasplante, que es el motivo de esta plática. La capacidad instalada está muy subutilizada, aproximadamente el 50 o menos de los programas con hospitales con licencia tienen actividad. La lista de espera no refleja la necesidad real en trasplantes, ya que tenemos muchas personas actualmente que aún no han completado un protocolo de estudio para trasplantarse. Existen muchas personas con enfermedades crónicas que no han llegado a ser evaluadas para trasplante y la demanda de trasplantes supera la respuesta del sistema. Es decir, cada año cubrimos aproximadamente solo un 20% de la necesidad. Y como les mencionaba, la lista no refleja. Actualmente en México hay más de 200,000 personas con una terapia de sustitución renal, llámese hemodiálisis o diálisis. Y como ya sabemos, la enfermedad renal en estos estadios no es reversible, su única cura es el trasplante. Entonces, si esas personas completaran un protocolo, pues estamos hablando de que muchísimas personas más necesitarían estar en esa base de datos. La siguiente. La baja tasa de donación de los órganos, a pesar de los avances, sigue manteniéndose muy baja en comparación de otros países latinoamericanos. Un alto porcentaje de procesos de donación que no son concretados, las desigualdades territoriales para el acceso a los trasplantes, ya que algunos estados superan ampliamente la media nacional, mientras que en otros apenas hay actividad o ni siquiera lo hay. La desaceleración en el crecimiento de algunos trasplantes, que tuvimos un incremento en trasplante hepático, cardíaco, pulmonar y renal de donante fallecido y disminución en los trasplantes de renales de donante vivo y de córnea. La siguiente. ¿Cómo estamos afrontando estos retos? La siguiente. Pues ya tuvimos acuerdos y compromisos con el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, que es la máxima autoridad en salud aquí en nuestro país. La siguiente. Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional, afrontar los retos en donación y trasplantes, ya participamos en 2 reuniones con CONASABI. La primera fue una reunión regional en Guanajuato en junio del 19 y el 20, y la segunda tuvimos otra reunión ordinaria de CONASABI en Tlaxcala recientemente, hace menos de un mes, el 7 y el 8 de agosto, en donde nos reunimos con todos los secretarios de salud para establecer compromisos, y en este barco, por decirlo así, pues se sube la donación y los trasplantes. La siguiente. Y tuve oportunidad de participar con todos ellos. Y dentro de los acuerdos que llegamos es fortalecer todos los centros estatales de trasplantes, los convenios con las fiscalías para mejorar la liberación de anuencias en los casos médico-legales, el traslado de órganos y tejidos por vía aérea y terrestre, la mesa interinstitucional y transsectorial y la actualización del Registro Nacional de Trasplantes, que es en lo que estamos trabajando actualmente. La siguiente. En la segunda reunión, pues acordamos que se debe notificar
oportunamente de potenciales donantes desde que se detecta el donador, no ya que no pudieron, por decir algo, asignar o distribuir todos los órganos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Los coordinadores la mayoría de las veces hacen todo su esfuerzo solo y nosotros lo que queremos es acompañarlos desde el Centro Nacional para que cuando haya un donante estemos coordinados desde el inicio y así poder rescatar todos los órganos, no que pasen 24, 72 horas y ya cuando se logran asignar o distribuir, ya el paciente a veces está, el donante está inestable y a veces solo lo único que podemos rescatar son tejidos, cuando podemos quizá desde antes rescatar desde el corazón, el pulmón, el hígado y el resto de los órganos. Tener un traslado y una coordinación, implementar Ola Verde en todos los estados, que esto significa que reducir tiempos y por ende, pues vamos a reducir todos los tiempos de isquemia y sobre todo, pues en corazón, que es tan importante. Los convenios con las fiscalías, esto ya se estableció, los convenios de colaboración con bancos de tejidos públicos y privados, los CETRAS y los COETRAS, que tenemos que convertir todos los COETRAS a CETRAS, que solo hay 7 ya en el estado, y la infraestructura médica, ampliar el número de hospitales con licencia de procuración. La siguiente. ¿Cuáles son los proyectos y el plan de trabajo? La siguiente. Bueno, desde el Centro Nacional estamos trabajando en este proyecto que es una red nacional de traslado de órganos y tejidos que se llama CAIOS. Y como les decía, la mayoría de los coordinadores y de los establecimientos hacen esfuerzos solos. Y nosotros lo que queremos hacer es hacer una red coordinada desde el Centro Nacional de Trasplantes para lograr concretar más donaciones de todos los órganos y esto va a sustituir esfuerzos aislados por una estrategia nacional y busca que ningún órgano se pierda por falta de coordinación. La siguiente. Dentro de los objetivos estratégicos, pues coordinar a nivel nacional el traslado oportuno, seguro y eficiente de órganos y tejidos con fines de trasplante mediante un sistema interinstitucional, tecnología y trazabilidad, gestión y eficiencia y equidad y transparencia siempre. La siguiente. ¿Qué es lo que esperamos de resultados y de indicadores de éxito? Pues de resultados, reducción de tiempos de identificación, asignación y traslado, mejora en la seguridad y la trazabilidad, uso más eficiente de recursos y transparencia siempre en la distribución. ¿Y cuáles van a ser nuestros indicadores de éxito? Aumentar la tasa de donación, disminución en la lista de espera, disminuir los tiempos de isquemia, e incremento en traslados concretados y órganos aprovechados. La siguiente. El objetivo que tenemos dentro de esta plataforma también es digitalizar y optimizar todo el proceso de donación y trasplante, desde la detección del donante hasta la reperfusión en el receptor. La funcionalidad, el registro de donantes, las alertas inmediatas y la asignación con criterios legales y clínicos, la activación logística y la trazabilidad en tiempo real. El valor estratégico es reducir siempre los tiempos de respuesta, garantizar transparencia y auditoría y mejorar la coordinación nacional. ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Menos órganos perdidos, procesos estandarizados y la optimización de recursos y mayor confianza social. La siguiente. Dentro de la innovación clínica, que es hacia donde vamos desde el Centro Nacional de Trasplantes, es implementar todas estas estrategias para nuestro país, como la donación en asistolia, que ya es muy común en países europeos, sobre todo España, pero también en países como Argentina, y ya México debe de empezar a hacer este tipo de donación para poder incrementarla y que no solo sea muerte encefálica. Bipartición hepática ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de agosto el lineamiento para que empecemos a hacer bipartición hepática y de un solo injerto podamos hacer 2 trasplantes.
y el uso de las máquinas de perfusión, que ya estamos en pláticas con COFEPRIS para el ser un laboratorio de estas máquinas y aprovechar todos estos órganos marginales. Y sobre todo, impulsar lo que es el trasplante de intestino, de corazón y de pulmón, que corazón y pulmón ya lo hacemos, pero necesitamos potencializarlo más. La siguiente. El trasplante de corazón en México. Bueno, como vemos aquí, los receptores versus los trasplantes. Los receptores, afortunadamente, son un poco menos que los trasplantes que hacemos. Simplemente, la semana pasada se lograron hacer 4 trasplantes de corazón entre Monterrey y la Ciudad de México, algo que no había estado sucediendo, pero que estamos tratando de hacerlo posible y accesible para todos los mexicanos de cualquier órgano. La siguiente. ¿Cómo estamos en cuanto a distribución geográfica? Como bien sabemos, los trasplantes de corazón solo se realizan en 3 entidades o ciudades, que son la Ciudad de México, Nuevo León o Monterrey, Jalisco o Guadalajara, y así es como lo tenemos distribuido. En algunos años se realizaron también algunos trasplantes en Chihuahua. Actualmente los estados o las ciudades que tienen actividad para trasplante de corazón son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La siguiente. ¿Cuáles son nuestros retos principales en cuanto a trasplante de corazón? El tiempo de isquemia corto, la necesidad de los traslados inmediato, y para eso estamos trabajando arduamente en colaboración con instituciones tanto públicas como privadas y organizaciones civiles para que estos tiempos sean cortos, porque por ende sabemos que el corazón es tiempo dependiente y de ello depende que se pueda realizar el trasplante. La concentración en pocos hospitales y entidades federativas, la alta complejidad quirúrgica, la necesidad de equipos multidisciplinarios altamente especializados y las limitaciones logísticas, dependencia de traslado aéreo no comercial o donaciones en lugares cercanos a los centros trasplantadores. Es decir, que a veces tenemos un excelente donante, pero por ejemplo, un donante perfecto en Tijuana, no logramos traerlo ni a Monterrey, ni a Guadalajara, ni a la Ciudad de México. Y en eso estamos trabajando también para poder descentralizar y para poder abrir programas en donde se puedan cubrir esas áreas geográficas del país, tanto del norte como del sur. La siguiente. El plan estratégico en el trasplante de corazón, pues todo va involucrado en la red Kairos, priorizar siempre el traslado del corazón, fortalecer la ola verde para traslados inmediatos, el fortalecimiento hospitalario, es decir, incrementar la donación en las regiones con más centros hospitalarios, Ciudad de México, Estado de México. Para eso estamos impulsando una alianza desde el Centro Nacional entre ambas entidades, ya que entre ambas entidades sumamos 27 millones de habitantes y en esta ciudad se realizan todos los programas de trasplantes. Entonces es una buena estrategia para que tengamos más donantes y que nos beneficiamos para realizar todos los programas de trasplantes y así no estar tanto contra el tiempo. Y activar todos aquellos hospitales que tienen licencia pero no tienen actividad. La siguiente. Y pues ya por último, las conclusiones. Como les mencionaba, la donación y los trasplantes salvan vidas y deben de considerarse una prioridad de salud pública. En México muchas personas esperan por un trasplante, pero la capacidad actual para realizarlo sigue siendo muy limitada. La tasa de donación por muerte encefálica muestra avances, sin embargo, aún hay mucho trabajo por realizar. Persisten algunas barreras todavía conocidas para el acceso a los trasplantes, como la baja actividad en algunos hospitales y las desigualdades regionales. Y créanme que estamos trabajando mucho para poder solventar todas estas problemáticas y que podamos ser un país que también se reconozca
a nivel latinoamericano o a nivel, simplemente a nivel nacional, que necesitamos mejorar con mucho la calidad de vida de todas estas personas y darles esa segunda oportunidad que realmente la necesitan. La siguiente. La participación en CONASABI nos permite fortalecer la coordinación nacional, compartir experiencias entre estados y consolidar los compromisos conjuntos. El trasplante de corazón representa un desafío con pocos centros, alta complejidad y tiempos de isquemia muy cortos que exige una máxima coordinación. La red Kairos y la Ola Verde representan un cambio estratégico para garantizar que ningún órgano se pierda por falta de traslado, pero es necesario fortalecer todos estos hospitales con licencia y activar programas inactivos para ampliar la capacidad nacional. La siguiente. Y bueno, y pues ya por último, dentro de todas estas estrategias que estamos realizando en el Centro Nacional de Trasplantes, vamos a realizar nuestra primer carrera, porque como bien lo saben, sin donante no hay trasplante. Y nuestro lema es, o nuestro eslogan es, por un México sin lista de espera. Entonces, como lo mencionaba al principio, debemos de trabajar de manera coordinada y de manera interinstitucional para poder lograr un cambio si realmente es lo que queremos, cambiar la historia de nuestro país en cuanto a los trasplantes. Y lo que respecta de trasplante de corazón, obviamente sabemos lo complejo que es y todo lo que se necesita para poder llevar a cabo. Pero hay mucha gente que está esperando esta oportunidad y debemos de trabajar en conjunto por ellos. Hay muchas cosas por hacer y creo que solo si trabajamos de la mano podemos lograrlos. Y pues bueno, eso es parte de las estrategias. La siguiente, les comento que la semana pasada se llevaron a cabo cuatro trasplantes de corazón en una semana. Entonces, es algo que sí lo podemos hacer. Creo que hay muchos retos, hay muchas cosas por hacer, pero estoy convencida que si trabajamos en conjunto lo podemos lograr y pues bueno, eso es todo lo que está en la presentación y obviamente que los invito a esta carrera que es parte de hacer difusión acerca de la donación de órganos y de la donación de órganos y tejidos para trasplantes. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Bueno, pues primero que nada, felicitarte. He tenido la oportunidad de hacerlo ya en varias ocasiones, pero no dejo de reconocer siempre tu perseverancia desde hace mucho tiempo y sé que eso va a cambiar el futuro del trasplante en nuestro país y de verdad muchas, muchas felicidades por todo eso. Dejamos un poquito el foro por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Hay algunas situaciones que quisiera comentarte. La primera es, uno de nuestros principales problemas también va enfocado a los receptores. Muchas veces nuestros receptores vienen de lugares muy lejanos, de escasos recursos, y de repente el decirle a la familia que se tienen que venir porque va a llegar el corazón, etcétera, etcétera, eso muchas veces también ha costado trabajo. Dentro de este programa o proyecto más bien, ¿se ha considerado ya el traslado de los receptores a los centros para el trasplante de la misma manera como los donadores? Sí, claro que sí, muy buena pregunta, Carlos. Primero que nada, y de nuevo muchas gracias, y me dices que me felicitas por mi perseverancia, y la verdad, yo te regreso la felicitación, porque si de alguien aprendí, fuiste mi R mayor, entonces si alguien aprendí a ser así tan tenaz, es gracias a ti. En cuanto a eso de los receptores, sí, ya tuvimos un caso, pues somos pediatras ambos y sabemos cómo nos duele el corazón cuando hacemos una llamada y que por motivos, porque ese es nuestro México, o sea, que por motivos de recursos no pueden venir justo ese día, que la gente está esperando y vive anhelando, esperando esa llamada y el día que les llega la llamada no tienen cómo venirse y a nosotros como médicos, pues nos duele el corazón decir, vamos a hablarle al que sigue porque no puede llegar.
lo estamos trabajando en ello. Ya tuvimos un caso hace poco de un trasplante de hígado y tenemos que ser empáticos y tenemos que ver todo eso, porque a veces nos centramos en el trasplante y hay que hacer el trasplante, pero ¿qué está detrás de todo esto, no? Entonces, sí lo estamos trabajando, obviamente todos los recursos siempre son finitos, hemos hecho convenios con quien se tiene que hacer, con la Secretaría de Marina, con la Defensa, con Pemex, con los vuelos comerciales, con Volaris, con Viva, y no es comercial, pero es la verdad, nos han dado todo el super apoyo, y también con organizaciones de la sociedad civil, como lo es Ángel Flight. Ya nos trajeron receptores en una ocasión y para allá vamos. Y esto fue noticia y fue una noticia nacional. Y desde el Centro Nacional nuestro compromiso es que esto no sean eventos aislados ni esporádicos, ni que sea una noticia, sino que lo vayamos haciendo rutinariamente para no quitarles esa oportunidad a la gente que está grave y que lo necesita y que por ese motivo no pueden acudir. Lo estamos trabajando y yo en cada foro lo digo, acérquense a Senatra. Yo también soy consciente de que no vamos a resolver todititos la problemática, quizá de 10 casos no vamos a resolver los 6, los 10 ahorita de momento, pero quizá 3, quizá 7, quizá 8, ¿por qué no? Los 10. Pero todo lo que podemos hacer, lo vamos a hacer. Hace la semana pasada tuvimos un caso de que ni siquiera aparecía en el sistema un vuelo a Hermosillo. Y pues gracias a estos apoyos que hemos hecho, se abrió un vuelo que estaba cerrado y que estaba lleno y nos dieron 3 lugares para que se fueran a procurar un corazón. Entonces, estamos trabajando mucho en todo esto porque, como bien lo decimos, no queremos que se pierda un órgano por falta de logística o por poder llegar a él y porque no llegue el receptor, porque para poder trasplantarlo necesitamos un receptor. Entonces, estamos trabajando para hacer las dos cosas en situaciones que realmente lo ameriten, ¿no? Buenísimo. Y mi última pregunta es, todos estamos ansiosos de verte hacer la primera donación en la Asistolia. ¿Cómo va el tema legislativo en este contexto? Pues vamos avanzando. Lo único que les puedo decir que ya entró dentro del paquete de la reforma a la ley, nos avisaron hace como un par de semanas que ya entró, entonces no sabemos cuánto tiempo se va a tardar en darnos una respuesta, pero les comento que el lineamiento de bipartición hepática ya se publicó, ese ya está listo, entonces yo espero que la donación en asistolia lleve el mismo camino. Es algo distinto porque la donación en asistolia no es un lineamiento, es un cambio, es una reforma a la ley. Pero ya nos avisaron justo, bueno, ese anuncio lo quiero dar en el Congreso, pero ya entró dentro de las reformas a la ley. Y esperemos que pronto ya lo podamos hacer y necesito la colaboración de todos ustedes como cardiovasculares. Justo por hacia allá iba esa pregunta, ¿verdad? Sabemos que hoy existen ya estos cursos que se están implementando en nuestro país, en los diferentes congresos. Ahora viene el curso que van a impartir en el Congreso de Trasplantes, pero es una invitación justo para todo el equipo cardiovascular porque es algo que compete a final de cuentas al grupo y se extiende, ¿no? Este programa multidisciplinario para a final de cuentas poder lograr pues más donaciones y evidentemente mucho más trasplantes. Dejo el foro, Rosy, no sé si alguien más tenga dudas, preguntas, comentarios. Por ahí tienes una felicitación de alguien muy querido, el doctor Miguel Medina. Ah, Tener a alguien tan querida por muchos de nosotros. Bienvenida, Rosy, y te abrazo con cariño. Luis Martínez también te manda felicidades y evidentemente se nota el cambio y el avance. Dudas, preguntas o comentarios para la doctora Rosy. Doctor Bolio también te dice muchas felicidades y este, muchas gracias además. Sí, claro, ya tuvimos también ahí la oportunidad de tener ya nuestra primera donación contigo y la verdad es que el doctor Bolio venía encantado por todo lo que vivieron ahí con Luis también. no, pues muchas gracias, Miguel, muchísimas gracias. Doctor Bolio, muchas felicidades por su cumpleaños. Créame que no se me olvidó, que usted bien sabe que cuando me felicitó le dije, mañana es el de usted, perdóneme que no le mandé mensaje, pero le hago una felicitación aquí pública. Y gracias Luis, gracias Alex, gracias a todos. Como les mencionaba, si el doctor Bolio estuvo encantado por este episodio debemos de hacerlo rutinario en México. De verdad que México lo necesita. Necesitamos dar ese avance, necesitamos dar ese paso y ser el país que somos, o sea, un país de primera,
porque para empezar tiene todo el talento humano, infraestructura, entonces nada más necesitamos dar ese paso, pero estos avances y estos logros, siempre lo he dicho, no son de una sola persona, no son de un solo centro, sino es la colaboración y esto es el resultado cuando todos nos unimos. Entonces yo los sigo invitando a que trabajemos todos juntos de la mano. Muchas gracias, Rosita. Ah, No, adelante. bueno, gracias. No, saludos, Rosy, gracias. Me da pena. Muchísimas gracias. Ya sabes, Felicidades, doctor. con mucho cariño y además, pues nada más, tú tuviste la oportunidad de estar en España, yo también, o sea, parte del entrenamiento mío pues fue en España. Entonces, el- creo que un punto importante es ese, ¿no? O sea, no podemos tener tasas de 4% por millón de habitantes, o de, no 4%, 4,1 por millón de habitantes es muy bajo y sí se había estado logrando hace, pues por lo menos hace unos 15, 20 años, que aumentaran las tasas de donación. Yo creo que eso también, o sea, eso es muy importante porque para disminuir la lista de espera tiene que haber donación. Entonces, no sé, hay que ver la manera en que de forma educativa España llega a tener hasta 40 por millón de habitantes. O sea, eso es realmente, creo que es, no sé cómo están las estadísticas ahora, pero esa tasa de donaciones es la mejor del mundo. Entonces, tenemos que tender hacia allá y culturalmente, pues nos parecemos en eso. Entonces, todas las barreras culturales que pudiera haber para la donación de órganos, pues se deben quitar, ¿no? Entonces, eh, eh, yo muy contento desde que estás tú en el Senatra y además también yo creo que, pues, por lo menos yo y yo estoy seguro que toda la gente que estamos aquí ahora, lo que queremos es eso, ¿no? Es impulsar y hacer que no haya una lista de espera, ¿no? Que se reduzca la lista de espera por un México sin lista de espera. Felicidades, Rosy. Un beso. Gracias, doctor. Y totalmente de acuerdo. Quizá ese 4,6 hace 20 años estábamos bien, pero no podemos después de 20 años, después de 25 años, seguir estancados. Entonces, pues yo los invito a que sigan trabajando conmigo y que ese 4 se convierta en 8, en 12 y así sucesivamente. Pues sí, la última pregunta que yo tengo, hemos tenido ahí, digo, casos, afortunadamente, bueno, más bien desafortunadamente, porque hubiéramos querido tener más de estos pacientes que tenemos en apoyo ventricular. ¿Cómo funciona la prioridad cero para el corazón en el contexto, a final de cuentas, del Senatra, como para ustedes? Pues la O sea, nosotros de urgencia. repente tenemos pacientes que están en lista de espera y digo, ok, están en lista de espera porque están, digo, a fin de cuentas, la cardiopatía o una miocardiopatía dilatada, etcétera. Pero de repente podemos tener algún paciente que urge el corazón, ¿no? ¿Cómo puedo ponerlo yo en esa prioridad? O si existe alguna diferencia, por ejemplo, ahora con la experiencia que ustedes tuvieron con el hígado, ¿no? Que tuvieron un paciente para trasplante y dijeron, no, pues urge. Y entonces al otro día tenían ya el hígado. ¿Cuál es ese protocolo dentro del Senatra cuando tenemos un paciente en estas condiciones? Prácticamente es el mismo. De hecho, Ok. acabamos de atender una urgencia la semana pasada. Dentro de estos 4 corazones, uno fue de urgencia. Entonces, igual nos mandan, se llena el formato como lo tiene cada hospital con apoyo de su coordinador. Nos avisan ante Senatra y se publica la urgencia nacional para todo el país, ¿no? Entonces nosotros lo ponemos en el registro. También quiero decirles que estamos trabajando de la mano con los especialistas en tórax para hacer un lineamiento también para trasplante de pulmón. ¿Qué es lo que pasa? Que pacientes que están con dispositivos, llámese ECMO, aquí en México, que no tenemos nada de pulmón. Entonces estamos trabajando en un lineamiento porque el pulmón también merece una urgencia o una prioridad. Entonces se trabaja como la urgencia que es. Nos envían el formato, nosotros lo evaluamos. Si tenemos alguna duda, lo consultamos directamente con ustedes desde el Centro Nacional. Todo se consulta por parte de la dirección de registro, de todo, y ya que todo en regla, como debe de ser,
se publica, se boletina y el primer corazón siempre se oferta. Aquí, como bien sabemos, el corazón, pues ustedes saben más que yo que tiene que ser un corazón exactamente igual. No es como el corazón, el hígado, que puede ser incluso muchas veces más grande y hacemos una reducción, no es el caso del corazón. Entonces aquí, obligatoriamente, cuando hay una urgencia, todo el donante que salga, aunque sepamos que no es compatible, por decirlo de alguna manera, se tiene que ofertar a esa urgencia y ustedes son quienes deben de decir, no, no es compatible, llámese por grupo, llámese por tamaño, pero todos están obligados a que el primer donante que hay en el país se tiene que ofertar para esa urgencia. Muchas veces y por nuestra cultura, a veces no hay donación de corazón. Y lo hemos vivido, sobre todo con los pediátricos, cuando vamos a procurar, que dicen los papás, sí, vamos a aceptar donar todo menos el corazón o menos los ojitos. Es con lo que yo más me he enfrentado. Y lamentablemente en niños, lamentable y afortunadamente no hay tanta muerte, ¿no? Infantil, pero a lo que voy es de que el primer donante que haya, si ahorita se boletina una urgencia que tú la subas, y ahorita hay un donante, pero pesa 100 kilos, no importa, nadie hace el juicio, te lo tienen que ofertar y tú tienes que decir no. Entonces, así es. Y hoy por hoy nuestra urgencia nacional es hígado corazón y tenemos asignación prioritaria para riñón y para córnea, que funciona prácticamente igual que si fuera una urgencia. Ok, perfecto. O sea, sí, sí existe esa diferencia, ¿no? O sea, sí es Sí, importante decir, ok, tengo un paciente que urge, lo ponemos como sí, urgencia, ustedes hacen el proceso y seguramente puede salir. Perfecto. sí. Muy bien, Rosita. Pues no sé si alguien más tenga comentarios, preguntas. Pues te agradecemos mucho, Rosita, de verdad, tu presentación del día de hoy, y como te lo he dicho también, siempre, después de estas pláticas parecen de verdad así una motivación impresionante. Los foros que me ha tocado estar escuchando todo esto, la gente sale realmente entusiasmada y eso es parte de tu labor, ¿no? Que has hecho y has contagiado esa pues, sensación de que tenemos que lograr más y seguramente vas a lograr muchas otras cosas, como te lo he dicho siempre. Cuentas con todo el grupo, este foro siempre está para ti abierto. Me da mucho gusto tenerte nuevamente por aquí y bueno, pues como también ya lo comentamos, esperemos pronto estar ahí participando en todo lo que se te pueda apoyar para esa primera donación en la historia, que seguramente va a ser un éxito. Gracias, Rosita. ¿Algo más que con lo que quieras tú terminar tu charla? Nada, muchas gracias a todos. Sigamos trabajando juntos. Los espero en la carrera. Eso sí. Va a haber premios, va a haber premios. Sí, y muchas gracias por la invitación. De nuevo, una disculpa, pero fue algo que se salió de mis manos. Ups. Pues me habló el mero jefe de jefes de todos de nosotros, entonces pues no podía No pasa nada. no contestar y muchas gracias a todos y gracias de verdad y un abrazo para todos. Gracias, Rosita. Buenas noches. Buenas noches.